Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, el programa del CECIM La Plata. La verdad que contentos de volver, nos tocó la ausencia de las vacaciones y cuestiones médicas en la semana anterior, así que se hicieron 3 semanitas y se extraña la radio. A veces parece que se pierde la práctica, es increíble. ¿Será que simplemente es extrañar y ya? Mando saludos, mucha gente que ya me avisó que está escuchando, mi prima Laura, la sanjuanina más linda de toda la Argentina, mi amigo Isidro que está en Estados Unidos, que me dijo que está escuchando, Mavi y Paolo desde Necochea también, Jonás en Gualeguaychú, Alpala en su casa también escuchando, así que saludos a todos. Vamos a arrancar de toque con la primer entrevista del día. La verdad que tenemos a un compañero que siempre se ha puesto del lado de la lucha, que siempre se ha puesto del lado de los trabajadores, de los que menos tienen, de los que de verdad menos tienen. Entonces, para nosotros siempre es un referente escuchar, un referente a compartir todos sus proyectos y por eso le damos la bienvenida a Alejandro Presa, fundador y vicepresidente del Club SID Che Guevara, docente, militante político y social. Ale, ¿cómo andás acá, Martín? Hola Martín, buenos días. Bueno, gracias por la presentación y bueno, como siempre del lado también de los excombatientes de Malvinas, que para mí siempre fueron una guía a seguir. Ale, voy a arrancar con una choluleada primero, si no te molesta. Me dijeron que eras crack del fútbol profesional, que jugaste en Estudiantes, que eras un 10 que la descosía toda, ¿es verdad eso? Y bueno, no sé, habrá que preguntarlo, que sí, jugué hace bastante tiempo ya, porque yo tengo 56, en la primera de Estudiantes, un par de años alternando, y bueno, jugué en la selección juvenil también, y después algunos años en el ascenso. Mirá vos, y algunos dicen que jugaba bastante bien, pero bueno, era medio renegado también con los técnicos, tenía un carácter difícil de llevar y eso también muchas veces me jugó en contra. Y otras épocas también, ¿no? Por ahí que el profesionalismo tenía bastante rock igual, ¿verdad? Sí, hoy lo que yo realmente estoy alejado del fútbol, no porque me ha dejado de gustar, sino porque bueno, todo el negocio que hoy hay detrás, delante y de los costados del fútbol no me gusta. Digamos que ya los chicos desde muy chicos ya arrancan con representantes, bueno, todo ahora el tema que se le ha sumado a las apuestas, la televisación, se ha mercantilizado demasiado y eso hace efecto también en los jugadores. Vos fijate que hoy ante las cosas que están pasando en nuestro país, en el mundo, tenemos jugadores muy conocidos, muy famosos y que prácticamente no se expresan ante los problemas sociales y políticos que sufre el pueblo de donde ellos mismos salieron, porque la mayoría de estos chicos han salido de la clase trabajadora, de los humildes, y las injusticias que se están viendo tanto en nuestro país como a nivel mundial. No tenés un Diego que salga y putea a la FIFA o que diga lo que tenga que decir sobre lo que está pasando en Palestina o lo que está pasando acá con los jubilados y todos nosotros. Entonces es como que ya los encajonan de chico como para no expresarse y bueno, eso me da mucha bronca también. Me da mucha bronca porque ellos tienen mucha llegada hacia el pueblo humilde, hacia el pueblo trabajador y prácticamente están cooptados por las multinacionales. En el 99% de los casos, ¿no? Sí, hace poco se veía la cámara oculta al presidente de San Lorenzo, ¿no? Pidiendo la coima a la madre del jugador para ficharlo. Sí, bueno, sí, eso es parte también de lo que viene ocurriendo
Pero bueno, a mí lo que más me preocupa también es lo que te decía, ¿no? Que hoy los jugadores que son ídolos populares, que salieron de lo más bajo de las entrañas de nuestro pueblo, no, de alguna manera no se expresen y den una guía también, porque cuando ellos hablan, los chicos los siguen, los escuchan, y hoy prácticamente ninguna figura a nivel mundial, y te puedo nombrar a Messi o cualquiera de los jugadores que son parte de la selección, no se expresan cuando el pueblo argentino está sufriendo y cuando estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Un genocidio televisado en Palestina. Entonces, uno piensa en lo que fue Maradona en su momento, Diego, que uno no puede criticar muchas cosas, pero siempre sacó su pertenencia de clase, siempre estuvo del lado del que tenía que estar, ¿no? Entonces, eso se extraña, no solamente era Diego, ¿no? También había otras figuras públicas que se expresaban, bueno, estoy hablando también artistas, etcétera, pero bueno, hoy lamentablemente hay un silencio que atrona y bueno, tiene que ver con la dominación que ejerce hoy los sectores dominantes sobre la clase trabajadora. Creo que se encuadra dentro de eso, ¿no? Totalmente. Ale, bueno, te convocábamos por supuesto por esta actividad que van a realizar el día de mañana en Esquina América, charla abierta, proyección, reportaje, los mochileros de Zion, el plan israelí en la Patagonia, un reportaje de Sebastián Salgado. Bueno, vas a moderar vos, va a estar Sebastián Salgado y Luis Delía. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, esto es una de las actividades que venimos realizando con Seba desde hace un tiempo a esta parte, que se suma una actividad más, ¿no? Hace poquito hicimos una actividad también en el centro telefónico sobre la guerra de Irán y el genocidio en Gaza, y a fines del año pasado sobre la llegada del fascismo, lo que muchos consideramos que puede ser una política fascista en la Argentina. Bueno, y lo de mañana tiene que ver con una investigación que hizo Sebastián ahí en Patagonia, un documental donde él entrevista a pobladores de la región y muestra el avance no solamente de los capitales israelíes sobre la compra de tierras en nuestro territorio, sino también cómo de alguna manera los soldados israelíes son enviados a la Patagonia Argentina para hacer tareas de investigación y bueno, preparar el terreno para lo que muchos suponen sería la continuación del Plan Andino. Así que bueno, se trata de eso y por supuesto hablaremos de lo que viene ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Seguiremos hablando del genocidio en Palestina y bueno, también sobre lo que está pasando en nuestro país, por supuesto. Tuve la oportunidad de asistir a la actividad que convocaste, Ale, en la cooperativa de Telefónicos, ¿verdad? ¿Fue? Sí, en el centro de jubilados de Telefónicos, ahí en 17 y 61, 60 y 61, así que siempre voy a aprovechar la oportunidad para agradecerles que siempre nos brindan el espacio para que nosotros podamos desarrollar las actividades. La verdad que bueno, fue muy interesante la participación de los 3 o 4 oradores, si no me equivoco. Sebastián uno de ellos, el resto no recuerdo el nombre, pero sí muy interesante. Sí. Y había un compañero que vino a denunciar a Mecorot, tampoco recuerdo el nombre, pero que le pertenecía a Marabunta, una agrupación política. Totalmente, ahí quería entrar, quería que nos refresques a los oyentes qué es Mecorot y a qué vino la Argentina. Bueno, Mecorot es una empresa estatal de agua israelí, es la empresa que de alguna manera regula la poca entrada de agua a los territorios ocupados palestinos. Son los que cuando, así como cortan hoy el suministro de alimentos, vienen de ayuda humanitaria, cortan el suministro de agua a la población, y es una empresa que llega acá, lamentablemente, de la mano del kirchnerismo, porque el que trae a Mecorot es Guado de Pedro,
que vino a brindar 7 servicios a 7 provincias de la Argentina para el suministro de agua, y bueno, y hoy es una de las principales aspirantes a quedarse con la privatización de AIS Argentina. Lo cual, bueno, ya viendo las declaraciones de sus empresarios, o sea, los dueños de la empresa, que repito, es una empresa estatal, son bastante preocupantes en cuanto ellos declaran que la falta de agua va a ser una necesidad, va a ser casi una realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos en riesgo de que la gente que no pueda pagar el agua, le corten el agua, cosa que no venía ocurriendo. Uh-huh. Así que, bueno, yo igualmente creo que es un tema complejo, ¿no? Porque no viene solamente de este gobierno, sino que también hay que ver el vínculo que tiene el gremio, ¿no? El gremio del agua con todos estos negociados, porque ellos han aceptado también la privatización. Así que, bueno, no siempre hay que echarle siempre la culpa a los de afuera, ¿no? Uh-huh. Sino también tenemos que ver cómo actúa la burguesía local o la burguesía nacional, y en muchos casos el rol de los dirigentes gremiales. Uh-huh. Entonces me parece que también, y políticos, ¿no? Porque uh-huh. Macoró llega a través de una gestión de Guado de Pedro, en ese que hoy es senador. Uh-huh. En ese sentido y en vísperas de elecciones, Ale, ¿cómo estás viendo el mapa político hoy? Y yo creo que, bueno, en principio hay un gran descreimiento de la población a que las elecciones le puedan resolver algo. Digamos, eso se viene demostrando con el ausentismo que hay en las distintas elecciones que se realizaron a lo largo del año, que en muchos casos llega al 40, al 50%. Entonces, por un lado, un gran descreimiento de la población en que la política le puede resolver sus problemas, y por un lado, la importancia también de que, digamos, la derecha, la ultraderecha en Argentina no gane las elecciones acá en la provincia de Buenos Aires, que sería un gran avance para ellos. Entonces me parece que más allá de las diferencias que uno pueda tener con el peronismo, con el kirchnerismo, me parece que hoy es la única opción electoral que le puede poner un freno al avance de la ultraderecha. Entonces yo creo que no tiene que haber dudas. En provincia de Buenos Aires se juega algo clave, que si la Libertad Avanza pierde, y si pierde en una forma, digamos, una buena diferencia, puede generar una crisis política en el gobierno. Y bueno, creo que es necesaria una crisis política en el gobierno para que la gente despierte, para que la gente salga. Y bueno, yo creo que este gobierno, voy a salirme del discurso democrático, sería una tragedia que este gobierno llegue hasta el 2027, porque el avance que hay sobre los derechos laborales, sociales y democráticos de la gente es tremendo, y eso cuesta muchísimo recuperarlo, costó muchísimo conseguirlo. Entonces me parece que una derrota en la provincia de Buenos Aires puede ser el embrión para una derrota política nacional. Uh-huh. Pero bueno, dependerá. Hay mucha confusión, la gente no sabe bien qué se vota ahora, está uh-huh. confundida con el tema de las elecciones en septiembre y en octubre, entonces uh-huh. no queda mucho tiempo, y me parece que hay que hacer una tarea pedagógica y de convencimiento, ¿no? También a la gente de la necesidad de ir a votar, la necesidad de votar en contra del que le puede ganar, en este caso, a la Libertad Avanza, que para mí hoy es el peronismo, digamos, es la realidad. Uh-huh. Pero te pregunto, esto me gusta a quienes entrevisto ir preguntándoselo, porque creo que todos tenemos un termómetro, que es quienes nos rodean, nuestros tipos de trabajo, nuestros vínculos, a veces los históricos que sucede que no piensan igual. ¿Cómo ves al votante de La Libertad Avanza, al que le tocó en balotaje, que fue esa mayoría antikirchnerista, si se quiere? ¿Cómo crees que hoy está ese porcentaje? ¿Que disminuyó, que se mantiene? Es difícil determinar eso. Yo creo que son impresiones, ¿no? Porque uno... Por eso, sí. No es a partir de un estudio que uno haya hecho, sino a partir de lo que uno ve en su trabajo, como por ejemplo la escuela
con lo que ve con sus vecinos. Yo creo que hay un cambio en el componente. Me parece que el componente inicial del votante de la Libertad Avanza tenía mucho de popular, muchísimo popular, de gente que vio en Milei una posibilidad de transformación de su vida, que vio algo revolucionario, cansado de lo que venía viviendo, trabajadores precarizados, gente en los barrios. Creo que en su inicio tuvo mucho de eso, y hoy eso se ve muy disminuido, por lo menos la impresión que tengo yo, tanto en la escuela, cuando vos hablabas con los chicos en el 2021, 2022, el político que todos querían, o sea, unánimemente casi era Milei, y hoy eso no se nota, no se palpa, digamos, no se palpa ese entusiasmo que se palpaba hace 3 años atrás. Lo mismo en el barrio, pero bueno, creo que todo el componente del PRO, o sea, la derecha tradicional argentina, se ha pasado, hoy sería la Libertad Avanza, todo lo que serían los votantes de Burris, ese es el núcleo duro que tiene hoy Milei, con un componente de clase media, ¿no?, que es antiperonista ya de nacimiento. Uh-huh. Pero bueno, por un lado la gente que lo ha votado de origen popular está frustrada nuevamente, que es la gente que yo supongo la que menos intenciones tiene de ir a votar, y después el votante de derecha, 20-25%, está contento con lo que está pasando. Digamos, están de acuerdo en que haya represión, están de acuerdo que se quiten los planes sociales, están de acuerdo que se financie la universidad. Bueno, creo que hay un núcleo duro histórico en la Argentina que está ahí. Y bueno, y también, bueno, siempre hay que tener en cuenta el rol que vienen jugando los medios de comunicación, que es donde se nutre la mayoría de la gente, ¿no? Las redes sociales, bueno, ahí ellos tienen apostado, digamos, tienen casi una hegemonía, por lo menos en la TV abierta, y después en las redes sociales tienen mucha llegada. Pero bueno, creo que el tipo que labura y sabe que no llega a fin de mes, eso no hay, es el mejor termómetro que hay. Bueno, ahí hay una gran desilusión, pero tampoco se ve un gran entusiasmo por votar otra cosa. Entonces me parece que la tarea que es ahora es ir a buscar a esa gente o convencerla de la necesidad de frenar esto para que su vida no se vea todavía, porque las condiciones siempre pueden empeorar, no es que uno toca fondo, siempre se puede estar mucho peor. Uh-huh. Así que, y bueno, y después cuando estás en el gobierno tenés que demostrar que haces otra cosa, esa es la realidad. Digamos, los 4 gobiernos de Alberto Fernández y Cristina fueron muy malos para los trabajadores en general. Entonces, cuando vos estás en el gobierno tenés que demostrar realmente que tenés un proyecto nacional y popular, cosa que no ha pasado en los últimos, por lo menos en el último gobierno de Alberto y de Cristina. Uh-huh. Ale, volvemos a la charla. Quería consultarte que va a estar la presencia de Luis Delía. Uh-huh. ¿Por qué Luis Delía en la charla? No, me enteré por Sebastián, yo no tengo relación con bien, Luis. Bien. Es un Vicente que lo respeto, que tiene su trayectoria, que ha peleado, que fue una de las referencias cuando había que pelear contra la burguesía en los mejores años del kirchnerismo, que estuvo preso por defender a un compañero asesinado por la policía. Así que bueno, mis respetos para él y bueno, mañana voy a tener la oportunidad de conocerlo. Fantástico, buenísimo. Ale, la última ya para ir terminando. Él ha viajado muchas veces a Irán y creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Claro, un conocimiento básico de lo que es el sionismo. Me imaginaba que podía llegar a venir por ahí. Sí. Ale, no me quería despedirte sin consultarte por la fundación del club y las actividades que realizan. Bueno, sí, nosotros en el año 2018 fundamos el Club Social y Deportivo Ernesto Che Guevara, que bueno, ya con el nombre dice bastante, ¿no? Cuál es, hacia dónde apuntamos, ¿no? Uh-huh. Apuntamos a un proyecto social, a un proyecto popular, a un proyecto de solidaridad. Me parece que en estos tiempos la presencia de los clubes en los barrios es fundamental.
para apostar a la construcción comunitaria, la solidaridad de los chicos y las chicas, para que no estén en la calle. Y bueno, con mucho esfuerzo, con ayuda de muchos compañeros, con Sebastián también, que él es profesor de rugby ahí en el club, con alguna ayuda ahora que nos está brindando el municipio de La Plata y la provincia de Buenos Aires también, que antes nos recibía, que nos ayuda a sostener el comedor y la merienda. Bueno, es un proyecto que tenemos muchas ideas, tenemos, la verdad, de construcción de futuro, tenemos muchos proyectos y, bueno, con todo el esfuerzo que significa, pero con la convicción de que hay que hacerlo y sabiendo que siempre vamos a estar mejor. Así que, bueno, muy contentos por lo que estamos haciendo y cualquier persona que tenga la inquietud de colaborar o acercarse o proponer actividades o ayudar de la manera que quiera, más que bienvenido. ¿Dónde está ubicado? El club está ubicado en 52 y 173, es Olmos, está entre el barrio El Centinela y el Gigante del Oeste. Así que se llega muy fácil, vas por la avenida 44, doblás el 173 y 5 cuadras estás ahí en el club. Así que bueno, bien, ahora este sábado tenemos un espectáculo para los chicos que lo trae el Instituto Cultural de la provincia. Mira qué bien. Un cirquete, y bueno, así que con actividades constantes, sobre todo los fines de semana, y con mucha gente del barrio ahí que se está sumando, y muchos chicos, por supuesto, porque bueno, nosotros no cobramos cuotas para las actividades, son gratuitas, entonces eso da oportunidad para que todos los chicos y chicas puedan venir. Totalmente. Ale, te mando un fuerte abrazo. Sí, decime. Hemos recibido mucha colaboración del CECIM durante la pandemia, eso quería recordarlo también. Por supuesto. Para cuando hicimos la olla popular, el CECIM colaboró mucho cuando iban a buscar pescado al sur de la Argentina, y bueno, por supuesto siempre agradecido. Totalmente, y nosotros a ustedes y el esfuerzo que llevan adelante por los demás, además. Bueno. Ale, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación seguramente de nuevo. Bueno, muchas gracias por llamarme y bueno, les mando un abrazo a todos y a seguir luchando, que creo que vamos a salir adelante. No tenemos que bajar los brazos, porque con la unión del pueblo y de las fuerzas populares esto se va a revertir. Totalmente. Te mando un abrazo. Pasaba Alejandro Presa, va a estar en la charla abierta proyección reportaje Los mochileros de Zion, el plan israelí en la Patagonia, un reportaje de Sebastián Salgado, producido por Hispan TV, esquina América, 18 y 71 a las 20 horas. Centro Cultural Supercompañero, donde tienen precios populares para tomarse un vino, comerse una pizza. Los celíacos tienen pizza sin TAC y papas sin TAC, o al menos los libres de gluten. Por ahí la contaminación cruzada saben que es más delicado, pero ahí están. Vamos a una tanda y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. AM 1390, la radio de la Universidad Pública. Radio Universidad de La Plata. Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí, volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Ante todo, gracias a Ale Quiles del otro lado del cristal, operador de esta radio. Un tipazo, la verdad que no me canso de decirlo, pero sin él esto no sería igual. Y la verdad que siempre se pone la 10 y siempre con una sonrisa. Y cómo hace falta la gente así, por más Alex Quiles en este mundo. Ahora sí, estamos en comunicación con otro gran amigo del CECIM, compañero, referente, Jorge Giles. Lo presento como un militante popular, correntino, trabajador de la comunicación, escritor de varios libros, autor del guión museológico y primer director del Museo Malvinas, expreso político de la dictadura, testigo en causa de lesa humanidad por la masacre de Margarita Belén en Chaco
y ex diputado de la Nación. Todo eso y amigo del CECIM, Jorge Giles. ¿Cómo andás? Acá Martín en el piso. Hola Martín, un gusto, un honor hablar con vos, con tu audiencia, con todos ustedes. Y bueno, alcanzaría con decir que militante popular y amigo del CECIM. Con eso ya estamos hechos. El resto son orgullos que se han dado. Claro, exacto. La verdad, orgullo y cicatrices. Me imagino, las cosas no vienen solas, Claro. Jorge. Los años menos. Claro. ¿Qué edad tenés vos, Así Jorge? 75. 75. Ya has pasado varios gobiernos, has visto varios candidatos postularse para elecciones. Así es. Bueno, y has sido Así es. candidato también. Así es. Bueno, gran parte de nuestra vida no tuvimos candidato, ¿no? Porque nosotros somos de alguna manera también hijos de las dictaduras, ¿no? Después del 55 y de gobiernos constitucionales, pero no democráticos. Uh-huh. Recién en el 73 que se nos permitió votar a los peronistas, digo. Uh-huh. Pero eso ¿cuánto duró? Duró 2 años y pico y vino la dictadura más cruel, más asesina que tuvo nuestra historia, que es la dictadura del 76. Entonces recuperamos la democracia y pudimos votar y pudimos intentar al menos transformar la realidad o intentar hacerlo, repito, después de recuperada la democracia. En el 83. ¿A vos te detuvieron y te liberaron? A mí me detuvieron cuando estaba todavía el gobierno de Isabel y López Rega. O sea, cuando estaba el brujo López Rega, con toda su maquinaria asesina a lo largo y ancho del país, con las 3A me refiero, ¿no? Uh-huh. Y donde, bueno, salían literalmente a cazar, con Z, ¿no? A cazar peronistas y no peronistas, pero que estábamos enfrentados a la política de derecha. Ellos eran en ese momento para nosotros los fachos, digamos, que salían a matar compañeros. Y matar, lo digo también en términos muy dolorosos, ¿no? Uh-huh. Porque es literal, o sea, no es que salían a pegar a alguien o a insultar a alguien, sino que ponían bombas en los locales partidarios, en los locales culturales, en los locales sindicales, ametrallaban compañeros. Bueno, así matan a Ortega Peña, un gran compañero, un querido compañero de la izquierda peronista, ¿no? Y a tantos otros compañeros, a Atilio López. Así que bueno, en ese marco de represión previo al golpe, ¿no? Del 76, fuimos detenidos, muchos compañeros. Yo cuando caigo a la cárcel de Resistencia, ya éramos muchos. Pero bueno, el propósito no era hablar de... Es que es tan interesante, me encanta, sí. Jorge, porque para entender el presente, me enseñaron desde el CECIM, hay que conocer el pasado para tener un buen futuro, porque es imposible. Tal cual. Bueno, ahora... Sí. Este martes te tocó estar acá en la ciudad de La Plata presentando tu libro, El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas. Acompañaron Florencia Saintut, Rodolfo Carrizo y Gabriela Nasso. Libro tiene prólogo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuándo lo editaste o lo lanzaste este libro, Jorge? No, el libro está saliendo ahora, o sea, es nuevo el libro. El libro estará hace 2 meses aproximadamente en librerías. Sale calentito, digamos. Sale calentito, sí. Y el libro, bueno, sobre la figura del Gaucho Rivero, yo he hablado muchas veces con Cristina cuando ella me encomendó a mí escribir el guión del que iba a ser el primer museo nacional dedicado a la causa Malvinas. Y al acentuar ella el propósito que tenía la presidenta entonces
de que sea un museo no dedicado a la guerra exclusivamente del 82, sino que sea el museo a la causa Malvinas, y que dentro de esa historia larga que había que contar, sí haya un homenaje y un capítulo especial, por supuesto, a nuestros héroes de Malvinas y a nuestros combatientes, sobrevivientes de aquella guerra contra Gran Bretaña, y sobrevivientes también del maltrato y la tortura de la dictadura. Es que comenzamos a trabajar. Así que ahí aparece, investigando la historia larga de la causa Malvinas, aparece la patria, digamos. Aparece 1810, 1820, 1826, cuando llega el gaucho a bordo del barco que era comandado por Luis Bernet y que fue con la misión de construir un pueblo, encomendado, digo, por el gobierno criollo de entonces. Y bueno, y ahí aparece la figura del gaucho Rivero, y es una figura en la que se interesó mucho Cristina, y ahondamos mucho sobre eso. Hay un acto que ella hace en Casa de Gobierno para el 26 de agosto, digamos, que es el Día de la Revolución Criolla, que es esa revolución que está tapada por la historiografía liberal, mitrista, la mal llamada historia oficial, digamos, que ningunearon al gaucho, ¿no? En ese marco es que aparece el gaucho, y desde entonces yo tengo en la cabeza de que eso que hicimos para el museo yo lo tenía que tratar de plasmar en un libro para que nos quede, para que se conozca, para que se denuncie esto, y para que sintamos también el orgullo, como también hablábamos el martes en La Plata, ¿no? Sintámonos nosotros orgullosos de pertenecer a ese linaje patrio y gaucho, y saber a ciencia cierta que la causa Malvinas por la que pelearon nuestros combatientes, los compañeros del CECIN, los compañeros combatientes de las distintas provincias que fueron hasta allá en el 82, hay un antecedente, hay un padre de la causa Malvinas, digamos, que es una causa gaucha, es una causa criolla, y que hubo un tipo que en algún momento de la historia lo hicieron desaparecer de la historia. Fíjate vos las coincidencias, no quiero irme por las ramas, ¿no? Pero no hay problema. Nos vamos por las ramas. Pero, pero fíjate vos esta cruel coincidencia, ¿no? Cuando vuelven nuestros compañeros de Malvinas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, los apretan, los presionan para que no hablen. Nadie salga a decir nada, a denunciar nada. Bueno, lo que denuncia es justamente el CECIM. Con el gaucho hicieron lo mismo, solo que lo llevaron preso directamente a Londres y lo silenciaron los historiadores de las clases dominantes. Lo que hicieron fue silenciarlo durante prácticamente 2 siglos. Por eso es que no se lo conoce, o mejor dicho, hubo gente que se interesó en su momento por la historia, porque no es que nosotros descubrimos ahora en el siglo XXI que existió alguien que se llamó Antonio Rivero y que lideró una revolución contra la usurpación inglesa y que después perdió, por supuesto, ¿no? Que después fue derrotado, pero dio pelea. Eso no es que lo descubrimos ahora. Sabíamos que estaba eso ahí. Por eso es que, fíjate que cuando los compañeros van a la guerra, cuando los llevan a la guerra, digamos, en el 82, la dictadura se equivoca la dictadura, sobre todo la dictadura que estaba con sus jefes, con su capitanejo, digamos, que estaban allá en la propia Malvinas, y entonces hacen fechar las cartas, los documentos militares, etcétera, Puerto Rivero. Ese Puerto Rivero en realidad viene de la toma que hizo el Grupo Cóndor en 1966, a quien también yo rindo homenaje en el libro, ¿no? Sí. Dardo Cabo, María Cristina Berrier, hay compañeros de La Plata, compañeros de Merlo acá en la provincia de Buenos Aires, y que cuando toman el avión para llevarlo a Malvinas y rendir un homenaje y un reclamo, porque venía un príncipe inglés a la Argentina invitado por el dictador Juan Carlos Onganía, proceden a tapar todos los nombres que decía Puerto Stanley y colocan una faja que decía Puerto Rivero, en homenaje al gaucho Rivero. Entonces,
es una figura que tiene que ser rescatada. Por eso yo le decía a los compañeros del CECIN la vez pasada que me disculpen, pero yo quiero decir que para mí ellos son los más dignos hijos de Antonio Rivero. Coincido. Bueno. ¿Viste cómo son ellos? Que Sí. solo consideran que, bueno, los únicos héroes son sus compañeros que quedaron allá. Que están allá. Y me parece que está bien que lo hagan. Nosotros, que no somos los excombatientes, les ponemos el título que consideramos y me parece que también está bien, ¿no? Recién en esto que me hablabas me puse a buscar en Google Sí. que, claro, sinceramente me da vergüenza a mí decirlo. Sí. No es que yo conozco nombres de gauchos que hayan sido un ejemplo de la historia argentina para mí, más que como hijo de Malvinero el gaucho Rivero, porque empecé a buscar Martín Fierro desde un poema, José Hernández, y después está, así como conocido, Juan Moreira, Mate Cocido y Martina Champanay, y después dejan de aparecer. O sea, no es que hemos aprendido quiénes fueron nuestros gauchos que nos dieron entre otras cosas, parte de nuestra independencia. Claro, das en la tecla ahí, digamos, para descifrar el porqué de estos olvidos, ¿no? Que no son olvidos, sino que para mí, digamos, claramente son parte de una política, de una historia política, y la historia política no la escribimos nosotros, no la escribieron los pueblos. De hecho, la escribieron los que vencieron, digamos, en el dominio sobre nuestro territorio, ¿no? Pero el ejército de los Andes, el ejército del Libertador, digamos, ¿con qué se formó? Con los gauchos, los que pelearon frente a la resistencia, frente a la invasión inglesa, tanto la de 1806 como la de 1807. ¿Quiénes fueron? Y fueron los vecinos que estaban ahí, pero también había gauchos. Fíjate a mí, Jorge, siempre participan los gauchos. ¿Cómo? Disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero para sumarle a esto que vos mencionás, a mí lo que me quedó de la primaria en el 93, 94, es que el gaucho era alguien rebelde, bastante sucio, algo borracho, algo malarriado, que solo estaba entre un lumpen, diríamos hoy. Sí, casi un forajido, ¿no? Entonces como que no te armaron una figura de alguien que bueno, que le tocó la que le tocó y dio lo que pudo dar, que era su vida, entre otras cosas. Claro, tal cual, o sea, formatearon una caricatura, digamos, de lo que fue ese hombre, que en realidad, si hay algo en lo que tienen razón, sí es que era un hombre rebelde. ¿Por qué? Porque estaba peleado con su tiempo, digamos. Era hijo de su tiempo, pero se peleó con su tiempo. Porque el gaucho es de alguna manera el tipo que va quedando afuera, lo van tirando a la frontera de cualquier población, no me refiero a la frontera del país como tal, que recién se está configurando en el siglo XVIII, siglo XIX. Pero el gaucho es eso, digamos, el que va quedando afuera de esa sociedad formateada por las clases dominantes. Es el tipo que no es español, claramente no es español, es argentino, ha nacido acá, pero tampoco es un esclavo, también quiere mirar a los ojos a los demás, incluido a sus patrones, digamos. Y eso lo hace un gaucho rebelde, lo hace un hombre rebelde. Bueno, eran así nuestros gauchos, digamos, pero son los que pelearon en las montoneras gauchas, que hicieron la patria también. El gaucho de Güemes, el gran capitán liberador del norte argentino, cómo componía su tropa, digamos, también la componía con gauchos. O sea, cómo nace la patria, tiene que ver, sí, claro. Me parece que es el título de esto, ¿no? Porque tomémonos de la doctrina política militar que sigue San Martín, que sí era un guerrero profesional, porque él viene de la academia militar española, se formó en una academia, era un militar, digamos, en todo el sentido de la palabra, se hace patriota justamente por ese patriotismo que le nace en el pecho, le nace en las tripas, digamos, cuando está acá, y deja todo lo que tenía que dejar en España y se viene para acá. Ahora, se encuentra con un país, con su país,
que no tiene academia militar, no hay formación militar en un país que recién se estaba naciendo, estaba gateando, digamos. Entonces la doctrina militar que adopta San Martín es la que se llama la doctrina de un pueblo en armas. Ese sería el nombre, de pueblo en armas, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que los guerreros que van a sumarse a un ejército profesional que se estaba formando, se forma sin profesionales, sino se forma con gauchos, se forma con afros, con esclavos liberados, con expresos que él va intercambiando, digamos, cartas San Martín pidiendo a las prisiones presos a cambio de darle la libertad si se sumaban al ejército libertador, con toda esa masa humana, digamos, de los desposeídos de la tierra, se conforma nuestro ejército liberador. Nosotros venimos de ahí, digamos, y fíjate vos la paradoja, ¿no? Que no es tal paradoja, me parece que tampoco es coincidencia. Está en la génesis de nuestra formación como nación y como pueblo. Cuando el gaucho Rivero queda en Malvinas, queda solito su alma con sus compañeros por una decisión patriótica, porque tuvo toda la posibilidad de volver en el barco en el que volvió José María Pinedo, que era el coronel de Marina, que estaba al mando de las islas, después que Bernet ya se había ido. Bernet estaba en San Isidro, en su mansión, acá en Buenos Aires, y queda Pinedo, que es el mismo Pinedo que antecede al resto del linaje de su apellido, digamos, hasta nuestros días, ¿no? Se degradó bastante. Bueno, no cumple con una orden que tenía, una orden escrita que tenía del alto mando de la Marina criolla y del gobierno criollo y de las directivas que había dicho Rosas, que no estaba en ese momento en el gobierno, en ese interregno, digamos, entre la primera y segunda gobernación de Rosas, estaba Balcarce, pero bueno, la posición del brigadier general era no se rinde nadie ante la posibilidad de ataque de alguna potencia extranjera, no se rinde nadie en Malvinas. Y eso está escrito, eso está en el Archivo General de la Nación, están esos papeles, digamos. Y aún así, Pinedo se rinde. Y ahí es donde nace ese patriotismo de los gauchos, de decir, nosotros no nos rendimos, nosotros nos quedamos. Y se quedan y van a pelear como pueden, van a juntar fuerza como pueden, van a juntar armas como pueden, y recién el 26 de agosto del mismo año 1833 se produce la revolución, que consistió en tomar la comandancia, arriar la bandera inglesa, izar la bandera argentina y declarar de que las Malvinas son argentinas. Esa es la revolución de los gauchos, digamos. Cuando viene el refuerzo inglés, por supuesto que los gauchos tenían una desproporción de fuerza impresionante, era de 1 a 100. No tenían para pelear, digamos, porque llegan barcos de la Marina Real Inglesa a recuperar la comandancia de Malvinas. Pero lo que quería decir en base a lo que veníamos charlando, de cómo se forma la nación, se forma con estos hombres, se forma con este tipo de patriotas, digamos, que no es casualidad que queden tirados al olvido por los que son los dueños del país, o se creen al menos los dueños del país, ¿no? Así Totalmente. Que es nuestro deber recuperar esas historias, fundamentarlas, porque, te digo, cuando el original del libro, antes de pasarlo a la imprenta, digamos, para contar una intimidad de la hechura del libro, ¿no? Yo le dije a Cristina, bueno, es un atrevimiento, un arrojo que hacemos de llamarlo por primera vez a alguien padre de la causa Malvinas. Lo que estamos diciendo es que no es una causa huérfana Malvinas, no es una causa, para decirlo en términos criollos, no es una causa guacha, es una causa que tiene antecedentes. Y acá está este hombre que se rebeló, que levantó la bandera argentina y dio pelea como pudo hasta el final de sus días.
Por eso ella llama a su prólogo Padre de la Causa Malvinas. Así que bueno, es un momento que requiere de nosotros, me parece, estoy convencido, digamos, requiere de nosotros sacarle brillo a esas convicciones que siempre tuvimos. Pero este es un momento muy, muy, muy jodido, con perdón de la expresión. No, por favor. Muy bravo. Para todo nuestro pueblo, para los sectores más pobres, más humildes, para nuestros científicos, para nuestros jubilados. Bueno, hay que dar batalla como la dieron anoche o esta madrugada los compañeros diputados nacionales que lograron por lo menos ganar esa batalla de ponerle un freno, digamos, a algunos de los decretos que están despedazando la patria. Hay que terminarla con eso, hay que ponerle un freno. No puede ser, digamos, que siga este presidente, que la gente, o por lo menos un sector importante del electorado votó, venga a echar por tierra derechos sociales que son derechos que están incorporados ya al acervo, a la cultura popular, digamos, de los argentinos, y entre ellos el derecho a reclamar por nuestra identidad nacional y por nuestra soberanía en Malvinas. Totalmente. Jorge, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero no puedo no preguntarte, casi que desde que se inauguró el museo he ido una vez al año o una vez cada 2 años, y nunca fue lo de la inauguración. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo nunca fue lo de la inauguración? Nunca fue lo que supo ser el museo. O sea, lo voy viendo y cada día o le faltan más cosas, o se rompió algo, o cambiaron la línea de tiempo, etcétera. Mirá, yo creo que el museo tiene que ver con un contexto histórico, ¿no? El que vivimos cuando inaugura Cristina en el 2014. Nosotros empezamos a hacer el museo en el 2011, 2012. Terminamos de trabajar con Galazo el Museo del Bicentenario, cuando Cristina me llama personalmente y me encomienda esto de, bueno, ahora vamos por Malvinas, por hacer un museo nacional para Malvinas. Ahora, ese museo era tan lindo, digamos, porque además era bello ese museo, con contenidos permanentemente reforzados, porque el concepto del museo siempre fue ese, de que no sea un museo de cosas muertas, sino de cosas vivas, o sea, y siempre estábamos recibiendo aportes, pero eso se termina en el 2015. Y yo, sinceramente, primero te voy a decir la verdad, yo nunca más pisé el museo. Yo me fui cuando se va Cristina, porque yo fui nombrado por Cristina. En el mismo decreto presidencial que crea el museo, hay un artículo que me designa a mí. Entonces me fui, digamos, del museo y no volví. La referencia que tengo es que sí, de que hay una degradación vertical, digamos, del museo, y que lo que se ha mantenido hasta donde se pudo es gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del museo. No sé si todos, me animo a pensar que no, que de todos no, pero sí de un grupo, digamos, de compañeros que, como decimos en la tribuna aguantaron los trapos, digamos. Son trincheras. Son trincheras, diría yo. Son trincheras, para algunos. Por supuesto. Habrá que plantearse, creo yo, que el día que haya un gobierno, porque va a haber, nuevamente, tengamos esperanza y luchemos para eso, va a haber un gobierno nacional y popular, tenemos que volver a levantar ese museo, tenemos que volver a ponerlo lindo, que sea digno de nuestros compañeros, y de nuestras compañeras del pueblo, de nuestros combatientes. Así que, bueno, no me extraña lo que me comentás, porque a mí me comentan exactamente lo mismo, digamos. Y es una pena, es un dolor, ¿no? Porque además el museo, Cristina quiso que esté en ese lugar. Obviamente que el Estado Nacional tenía otros lugares, otros terrenos donde construir un primer museo nacional. Pero Cristina tuvo un criterio político que era el que se tradujo en que el museo esté ahí, en lo que se llama el espacio de la memoria. Porque ella decía, basta de quebrar la memoria, de permitir
de que la memoria de uno por un lado, la memoria del otro por el otro, digamos. Si ese es el espacio de la memoria, allí tiene que estar el espacio de Malvinas, porque este amplio espacio, digamos, de compañeros que lucharon en Malvinas en el 82, también fueron víctimas de la dictadura. Totalmente. También fueron estaqueados y torturados por la dictadura. Totalmente. Entonces, ¿por qué los vamos a sacar de ahí? Si el propósito nuestro no es hacer un museo ni que reivindique la guerra, ni que reivindique la guerra, digo, como hecho bélico producido por una dictadura, ¿no? Sino recuperar lo mejor de nuestra historia. Obviamente. Así que por eso está en el espacio de la memoria, y hay que ser digno de ocupar ese espacio, y eso es lo que tenemos que recuperar alguna vez cuando recuperemos la patria, ¿no? Así lo vamos a hacer. Jorge, nos quedamos sin tiempo, ya se nos hicieron las 2 de la tarde y tenemos que entregar al programa siguiente. Te agradezco muchísimo. Yo la charla a vos. Yo te agradezco a vos. Bueno, yo te agradezco a vos y a disposición. Es mutuo y volveremos a estar en comunicación de esto que tanto nos gusta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Saludos para todos. Abrazo. Un abrazo. Grande. Pasaba Jorge Giles, militante político, compañero del CECIM. Esto fue todo, nos encontramos el jueves que viene con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Chao.